una solidaridad en todos los campos y en este caso particular en lo que es la salud en todo nuestro planeta. Presidente Daniel Ortega participa en cumbre extraordinaria del ALBA para tomar medidas contra el ébola. Si deseamos. Sigue éxodo de personas que viven en los 7 puntos críticos. 70 familias que habitan en las faldas del Cerro Los Martínez fueron evacuados. Managua está minada de grandes zonas de vulnerabilidad y se recomienda hacer estudio integral para el ordenamiento, dice experto en geología. Lluvias continuarán en las próximas 24 horas por sistema de baja presión, informó INETER. ¿Qué pasó? Vimos que hubo una discusión ahí. No hay ninguna, no digo que está suspendido. Exdirectivos del PLC llegan a meterse a reunión del CEN y confrontan al doctor Arnoldo Alemán. Este es Randy, el matador caballero, futura estrella del boxeo, orgullo de Coachella y del pueblo nicaragüense. Randy, el matador caballero, se alista para conseguir su campeonato mundial de las 118 libras este 25 de octubre. Telemundo destaca su talento. Bienvenidos sean todos y todas, por supuesto, a esta edición informativa y gracias por preferir siempre informarse a través de 100% Noticias Canal 15. Les saluda Tania Cruz. Pasamos de inmediato a nuestras informaciones. Los trabajadores de la salud se preparan para la lucha contra el ébola en Nicaragua. El doctor Gustavo Porras, secretario general de la Central de Trabajadores de la Salud, FedSalud, confirmó que buscan información con otros países para documentarse más sobre cómo evitar esta enfermedad. Creo que es importante en todos los países, creo que debemos de juntarnos frente a esta amenaza. Desde la semana antepasada, el comandante Daniel nos orientó a establecer comunicación y así lo hemos comenzado a hacer en el caso de Centroamérica. Nos orientó a establecer comunicación también con Mesoamérica, con México. Ha habido comunicación entre los ministros de salud de Centroamérica y ahora, como era de esperarse, los presidentes de los países que pertenecen al ALBA preocupados en esta alianza para enfrentar juntos esta problemática. Y ahí lo que esperamos nosotros es que haya una transmisión de experiencia, una colaboración entre los países, una hermandad entre nuestros países, una complementariedad. Hay cosas que podemos tener nosotros, hay cosas que pueden tener los otros países y juntarnos todos para defendernos frente a esta amenaza que se está dando. Pues, y eso significa comunicación, eso significa darnos información, eso significa saber lo que cada país está haciendo, identificar los tránsitos que hay en los diferentes países de personas que vienen de lugares donde hay casos confirmados. Todo esto es de medidas preventivas. Fíjate que ya se había comenzado porque en la relación de Cuba como uno de los países del ALBA y además como un país hermano junto con Nicaragua, los cubanos ya están aquí capacitando a nuestra gente, sobre todo en lo que es protección, bioseguridad. Hay algunos compañeros que están ahí que tienen experiencia en el manejo de la entrada de personas y el aspecto de los migrantes. Entonces ya estamos trabajando en eso. Gracias a Dios, el comandante nos había orientado claramente de preparar un plan. Ese plan está hecho, ya está funcionando, ya está montado. Hemos pasado todas las capacitaciones de todos los puertos de entrada y también ya estamos comenzando la capacitación de todo el personal que va a trabajar en el caso de que se presentara un caso sospechoso.
o se confirmara este caso. Ya está el personal y ese personal se está entrenando, porque aquí lo más importante es la protección, ¿verdad? Y los aspectos de bioseguridad. ¿Debería sentirse acompañada la gente con cumbres como esta y como planes como el que se está ejecutando, que nos estamos mencionando ahorita? Debería sentirse acompañada. Claro, es decir, yo estoy seguro que todos los nicaragüenses, todos los habitantes de los países del ALBA tienen que sentirse acompañados y representados. Es decir, nuestra gente en este país, con el gobierno del comandante Ortega, se siente totalmente acompañado frente a emergencias terribles como las que recientemente ha sucedido, frente a la sequía como la que teníamos, frente a la situación de enorme cantidad de agua que ha estado con este periodo lluvioso que se ha presentado y que ha traído daños muy importantes, y hasta lo más importante para nosotros, que es las pérdidas en vida humana. Pero ahí ha estado el gobierno del comandante Daniel, ahí ha estado Daniel, ahí ha estado Rosario, ahí ha estado el gobierno del Frente Sandinista apoyando a la gente. Y en el ébola, en esta reunión con el ALBA, es decir, con mucha mayor razón, todos los nicaragüenses hemos de sentirnos acompañados, y así todos los países, los pueblos de los países del ALBA y de todos los países debemos sentirnos de que hay unidad entre nuestros pueblos para poder enfrentar situaciones tan dramáticas como el ébola. Los nicaragüenses tenemos que sentirnos acompañados. Los presidentes del ALBA se han reunido en La Habana, Cuba, para coordinar estrategias en la lucha conjunta contra el ébola. El documento final de la cumbre consta de 23 pasos que la entidad regional asumirá para combatir la enfermedad. Este lunes, La Habana acoge la cumbre extraordinaria de ALBA. Los ministros de salud de los países integrantes de la alianza han llegado a la capital cubana para tratar el tema de cooperación en la lucha contra el ébola. Así, con los ministros también han venido algunos de los presidentes latinoamericanos, como por ejemplo Evo Morales, Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Cabe decir que la elección a Cuba como país anfitriona de esa cumbre no ha sido casual, y es que es uno de los países que más colabora en la lucha contra el virus. Así, por ejemplo, a principios de este mes, Cuba ha enviado 165 médicos a Sierra Leone, y también va a enviar hasta 461 empleados de salud a diferentes países africanos. Así, durante la cumbre han destacado que para ser un país bastante pobre y constantemente afectado por diferentes sanciones y por el bloqueo económico estadounidense, Cuba ha hecho un enorme esfuerzo. Lo mismo destacaba hace poco el mismo Fidel Castro, y es que dice que las personas que arriesgan sus vidas, se van a África sin perseguir ningún interés propio, son el mayor ejemplo de solidaridad. Además, Castro ha destacado que Cuba coopera con Estados Unidos a pesar del bloqueo, a pesar de todas las confrontaciones que se están viviendo entre los dos países. Ha lamentado que haya casos de enfermedad de ébola en Estados Unidos. Además, en ese contexto, los medios internacionales han reprochado a Washington, y es que dicen que le tiene que dar vergüenza porque Estados Unidos se proclama el líder en la lucha con ébola, pero ni siquiera tiene las relaciones diplomáticas con el mayor ayudante en esa lucha. Aquí cabe destacar que, según la información de la OMS, ya el virus ha cobrado más de 4.000 víctimas. Y también cabe decir que no solo hay enfermos en los países africanos, sino también se registran casos en Europa, como por ejemplo en España y en Estados Unidos. A esta hora a usted le conviene unirse a los más de 147,000 seguidores que le han dado me gusta a nuestra página en Canal 15 100% Noticias en Facebook, y que reciben las noticias al instante las 24 horas del día. La noticia más leída y comentada a esta hora es
Operación Comando, Misión Zombie, todo un éxito. Esta información es la que tenemos destacadas hasta esta hora de la tarde. Recuerde que somos los número 1 en noticias a través de las redes sociales. Y siguiendo con más informaciones, la OMS declara a Nigeria libre del ébola. La Organización Mundial de la Salud declaró a Nigeria libre del ébola después de 42 días sin detectarse un nuevo caso. Nigeria está libre de ébola, anunció este lunes la Organización Mundial de la Salud. La llegada del ébola había disparado temores tras su aparición en el país más poblado de África, pero tras 42 días sin ningún nuevo caso de contagio confirmado, Nigeria parece fuera de peligro. Según responsables de la OMS, la epidemia fue contenida con un saldo de 20 víctimas, en parte gracias a una respuesta eficaz y rápida de las autoridades. Esta es una historia de éxito espectacular que demuestra al mundo que el ébola puede contenerse. Pero tenemos que ser claros porque solo ganamos una batalla. La guerra solo terminará cuando África Occidental también sea declarada libre de ébola. La noticia se da en un momento en que los cancilleres de la Unión Europea se reúnen en Luxemburgo para esbozar medidas que ayuden a contener la epidemia. Juntos barajan opciones para luchar contra el virus en Sierra Leona, Liberia y Guinea, los países más afectados por el ébola, que ya ha matado a unas 4.500 personas en 7 países. Y en más noticias, la vida tras el corredor de la muerte. Más de 140 presos del corredor de la muerte han sido exonerados y liberados en Estados Unidos desde 1973 y su reintegración en la sociedad es a menudo complicada. Henry Lee McCollum salió de la cárcel en septiembre, después de haber pasado 3 décadas en el corredor de la muerte en Carolina del Norte. Unas pruebas de ADN demostraron que otro hombre había cometido la violación y el asesinato de los que fueron acusados él y su hermanastro. Henry no es el único que ha estado a un paso de la muerte. Desde 1973, más de 140 presos en el corredor de la muerte han sido exculpados. Tras su excarcelación, la vida no es tan sencilla. Randy Steidel estuvo en el corredor de la muerte 18 años y dice que cosas que se dan por sentadas fuera son un reto después de años de confinamiento. ¿Alguna vez ha oído la historia de Rip Van Winkle, que se despertó después de 20 años y vio cómo había cambiado el mundo? Así es. Tienes que aprender de nuevo todo. Quiero decir, ni siquiera sabía cómo poner gasolina. Nunca había visto un teléfono móvil, ni un ordenador portátil. Fue aprender de nuevo todo. Witness to Innocence se estableció para ayudar a los exculpados, reuniéndolos por todo el país en conferencias como esta. Como única mujer liberada del corredor de la muerte, Sabrina Butler asegura que disfruta hablando con otros que han vivido experiencias similares, incluso aunque exista esta diferencia fundamental. Vine para conocer a otra gente que está como yo. Bueno, los chicos más bien, porque soy la única mujer. Disfruto de estas ocasiones que tengo para verlos, para hablar con ellos. Nosotros hemos pasado por lo mismo. No tenemos que preocuparnos por las opiniones y todo eso cuando estamos juntos. Los otros propósitos de las conferencias son intentar informar al público sobre estos fallos en el sistema judicial estadounidense. En este almuerzo en una iglesia de Filadelfia, un expreso se sienta en cada mesa para contar su historia. Un tema fundamental es la compensación. Después de ser liberados, la mayoría de los exonerados no obtiene nada del Estado y tiene que pelear por cualquier desagravio. Desagravio significa una admisión de culpabilidad, porque simplemente dejan salir de la cárcel a las personas y depende de ellas resolver cómo obtener los recursos. Algunos demandan al Estado alegando que forman parte de él y obtienen alguna compensación, pero la mayoría sale y no logra nada. Pese a lo que han sufrido, los exonerados, vestidos con camisetas azules, son conscientes de que la situación podría haber sido peor. Somos unos afortunados. Tenemos a gente fuera del sistema que ayudó a liberarnos. No fue el sistema el que nos liberó, sino que lo hicimos a pesar de él.
Hubo 20 errores en Illinois de los que tenemos constancia. ¿De cuántos no estamos al tanto? La pena de muerte aún es legal en 32 estados de Estados Unidos, por lo que los exconvictos saben que a la abolición le queda un largo camino, pero esperan poder convencer a las futuras generaciones para cambiarlo. A esta hora a usted le conviene unirse a los más de 13.700 seguidores que tenemos a través de nuestra cuenta en Twitter en @canal15nic en Twitter, que reciben las noticias al instante las 24 horas del día. La noticia que publicamos hace unos segundos es la que destaca a continuación. Nuevo Nissan Qashqai y Héctor 15 llegan a Nicaragua, por supuesto, bajo el grupo Q, quienes presentaron estas modernas camionetas que llegó al pueblo, que llegó a Nicaragua y por supuesto dirigida a un público joven y urbano. Y las informaciones que acabamos de publicar hace breves instantes. Recuerde que somos los número 1 en noticias a través de las redes sociales. Y en más informaciones, Sindicato Costarricense convoca a marcha para impedir un recorte al presupuesto nacional. Este grupo de costarricenses convocados por el Sindicato de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados marcharon hasta la Asamblea Legislativa para presionar a los diputados con el fin de impedir los recortes al presupuesto nacional para el año 2015. Efectivamente, un grupo de manifestantes se encuentran protestando al frente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica en contra de los recortes al presupuesto de la República para el año 2015. Ellos alegan que de esta manera se estarían afectando servicios esenciales como educación, salud y seguridad. Nosotros hemos planteado que programas tan importantes como atención primaria en salud, Sensinay, el tema de las cárceles, el control migratorio, la misma seguridad ciudadana a cargo de la fuerza pública, entre otros, nos van a generar graves problemas de deterioro en servicios públicos que ya de por sí estaban bastante golpeados. Al mismo tiempo, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, en cadena nacional, brindó un discurso en la misma línea e indicó que los recortes al presupuesto no pueden ser mutilados de manera irresponsable. Y no es serio ni prudente exigir una solución atropellada y en un corto plazo con recortes abruptos al presupuesto nacional. Esto no lo piden ni los organismos internacionales siquiera. El riesgo de un deterioro en servicios públicos esenciales que conduzcan a retrocesos en salud, educación o seguridad no lo debemos y no tenemos por qué asumir. Tampoco procede la cancelación de las inversiones que son indispensables para superar rezagos en infraestructura. Y después de las palabras del presidente de la República, algunos diputados calificaron de inoportuno este discurso. A mí me parece inconveniente las declaraciones del presidente porque lejos de favorecer un espacio adecuado de entendimiento con la Asamblea, lanza una acusación, entre comillas, que no precisa tampoco y que no genera el ambiente necesario para construir. Yo creo que el presidente tiene que tener claro que él es el principal llamado a construir acuerdos en este país. Recordemos que los diputados tienen hasta finales del mes de noviembre para aprobar o rechazar el presupuesto de la República para el próximo año. Si no llegan a un acuerdo, entonces se aprobará de manera automática la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo. Y en más noticias, esta vez de las noticias de última hora que presenta el Nuevo Diario, titula la siguiente información: un muerto y 5 desaparecidos por deslave en Guatemala. Un niño murió soterrado y 5 personas desaparecieron en una aldea indígena al oeste de Guatemala, tras el deslave provocado por las fuertes lluvias que azotan la mayor parte del país. David de León, portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, dijo que las torrenciales lluvias provocaron un deslizamiento de tierra en las comunidades de Santa María, El Tablón, el departamento de Sololá, a unos 140 kilómetros al
oeste de la ciudad de Guatemala. Es la situación por la que están atravesando los guatemaltecos tras las lluvias que están cayendo en Centroamérica. Más informaciones. Avanza construcción de viviendas a las familias afectadas por las inundaciones. Veamos este reporte cortesía del 19 Digital. Con la construcción de nuevas viviendas, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en coordinación con las alcaldías municipales de Belén y Potosí, en el departamento de Rivas, y de Nandaimé, en el departamento de Granada, continúa brindando asistencia a las familias que resultaron afectadas por las lluvias en esa región del sur del país. En Anchón tenemos 2 familias que se cayeron las casas. Está la casa de Alc y otra que vamos a ver en la salida. Allá en Paso Real tenemos 7 que ya estamos construyendo 2. Tenemos El Porvenir, tenemos también aquí en la parte del Dorado, o sea que se le está dando ya prioridad a aquellas casas que nosotros miramos que ocasionaron directamente la caída del techo. En cualquier inundación, cualquier desastre natural que nosotros podamos observar, volvemos a los albergues. Se les dio su paquete alimenticio, la colchoneta, se le dio su frazada y creo que la población está siendo atendida. Nuestra casa fue inundada por la corriente que viene de la alcantarilla. Sí, en esos momentos yo me dirigía a mi trabajo y cuando eran las 6 de la mañana mi casa estaba inundada. ¿Ves? Entonces, bueno, fuimos evacuados, nos sacaron al colegio, ahí estuvimos y pues recibimos ayuda de nuestro gobierno con comida, porque los niños, yo tengo 2 niños y los tenía enfermos. Y pues gracias a Dios vinieron los del MINSA, vino el centro de salud, nos vino bastante donación, pues gracias a Dios, a nuestro gobierno, a nuestra compañera Rosario, a nuestro presidente. La casa de nosotros era todo de zinc viejo y plástico, y con el agua se aguadió la tierra y se cayó. Muy agradecida con el compañero Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo por este gran regalo que los hicieron. Yo ahora le doy gracias a Dios también que tengo, porque yo siempre he sacado a mis hijas adelante sola. No he tenido ayuda, pero ni de mis papás, porque desaparecieron de mí. Ahora que tengo esto, pues le doy gracias al presidente, a Chayo dio la respuesta inmediata a estas 2 familias que fueron las que tuvieron mayor afectación, porque la estructura eran viviendas de plástico y las 2 se quedaron sin nada. Inmediatamente se le dio respuesta con la alimentación, las colchonetas. Con la colaboración de los pobladores de las mismas comunidades y de los mismos protagonistas, se ha iniciado la construcción de las nuevas viviendas que les brindará seguridad a estas familias, cuyas casas quedaron en condiciones inhabitables.